Seguimos con más crónicas y reportajes. Los peligros del asbesto no se limitan a las muertes dramáticas de ex trabajadores y vecinos de la empresa Pizarreño que se hicieron conocidos. El riesgo también está literalmente sobre las cabezas de 1.600.000 familias que, de acuerdo al último censo, viven bajo un techo fabricado con ese material. Verónica Moscoso e Ivonne Pino con la investigación. Tienes que colocar recursos para proteger la salud de la población. Va a haber que cambiar toda la estructura que tenga asbesto de las viviendas. Salen de sus casas, está con asbesto, vienen a meterse a otra parte, que también está con asbesto, o sea, donde usted está respirando eso. Todas mis vecinas están viudas, la del frente, la del lado, la del otro lado. Antes de que el asbesto fuera prohibido por el Ministerio de Salud, la mayoría de las construcciones en Chile fueron hechas con este material. Se usaba para los techos de las casas, para las escuelas y para las divisiones de oficinas. Fue recién en 1999 cuando se da una alerta mundial y algunos vecinos de la población Pizarreño de Maipú empiezan a tomar conciencia de los riesgos. Oiga, Juan, ¿usted en qué año le trajo este polvo? Ha dado unos 20 años atrás, más o menos. 20 años. Ya. ¿Usted cuando trajo este polvo sabía algo que contaminaba alguna cosa? No, si nadie sabía nada. Y como lo regalaban. En este video inédito hecho por un ex trabajador de la empresa Pizarreño se puede ver que hay asbesto por todas partes, en las calles, los patios, los techos. En aquella época Andrés Sangüesa hacía las entrevistas para este video sin ni siquiera sospechar que años después moriría de cáncer al pulmón por haber aspirado ese polvo en grandes cantidades. Margarita vio morir a su esposo, a su hermano y a 2 cuñados por el asbesto. Solo en Maipú la lista de fallecidos contabiliza a 300 personas, entre los que hay ex trabajadores, esposas e hijos. Empezando con mi hermano mayor, después mi cuñado, mi marido, mi cuñado ahora de nuevo, hermano de mi marido también que era. Y los vecinos, porque yo donde vivo, todas mis vecinas están viudas. La del frente, la del lado, la del otro lado. Todas están viudas por problemas de asbesto. Según la organización Unidos contra el Asbesto, se espera que de aquí al 2015 la lista de fallecidos aumente en 30 personas más que ya fueron diagnosticadas con cáncer al pulmón. El miedo para estos vecinos se agudiza porque siguen conviviendo a diario con el asbesto. Los techos y las paredes de sus casas fueron hechas con ese material que ahí está. Oye, la hora de tener plata para cambiar todo el techo. Están las mismas planchas, porque esas planchas tendrían que sacarlas con el mayor cuidado, llevárselas no sé para dónde y cambiarlas, pero está todo lo mismo. El mejor ejemplo de que todo sigue igual es la escuela El Llano, donde estudiaban los hijos de los trabajadores de Pizarreño. Por donde se mire, 100% asbesto, fue cerrada por su peligrosidad. Lo grave es que por falta de espacios para la recreación fue abierta por los propios vecinos para la práctica de talleres de manualidades. Salen de sus casas, está con asbesto, vienen a meterse a otra parte, que también está con asbesto, o sea, donde usted está respirando eso. Según cuentan, la empresa Pizarreño se comprometió en el 2001 a retirar todo lo que tuviera esa nociva sustancia, pero los vecinos recuerdan que todo quedó en nada y solo se hizo una limpieza con aspiradoras. Estaban limpiando y tenían la franja amarilla, qué sé yo, alrededor, pero eso no te protege nada de partículas contaminantes. Y claro, estaba limpiando y dije, pero es un chiste que limpien de esa manera, una cuestión contaminante así grave como es el asbesto. Este no solo es un problema que afecta a estos vecinos de Maipú. Según el censo del 2002, en Chile, 1.600.000 viviendas tienen techo de Pizarreño, que fue hecho de asbesto cemento, porque hasta esa fecha ese material no estaba prohibido en el país. Cuando uno evalúa el riesgo, el problema que podemos tener en un futuro es que ese material se rompa o pueda eliminar el asbesto al ambiente. Cuando la estructura es tan sana, no hay un riesgo significativo, la verdad es que la población debiera estar tranquila. Sin embargo, claramente por el deterioro, por el rompimiento, puede existir la posibilidad de que el asbesto salga de la estructura en la cual estaba conformada y la población pueda verse expuesta. Es un riesgo porque esas planchas ya tienen muchos años de uso. Y estamos hablando que tienen más de 40, más de 50 años. Y que las personas no tienen cultura en relación al manejo del asbesto, al manejo de esas planchas. Y las personas lo que hacen es cortarlas con un serrucho y por lo tanto liberan las fibras de asbesto al ambiente
las inhalan los niños especialmente, las personas más adultas también, y esas personas tienen un grave riesgo de fallecer, no mañana, no pasado mañana, pero en 10, en 20, incluso hasta en 40 años después. Juan Carlos perdió a 2 de sus seres más queridos. Primero su hermana, que murió a los 56 años de cáncer al pulmón. Por el mismo diagnóstico, un año más tarde tuvo que sepultar a su padre, un ex trabajador de Pizarreño. Acá en Chile han sido 30 años en donde no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Hay estudios. La Fundación Chile hizo un estudio, descubrió que habían en estas villas Portales, Los Aromos, Pizarreños, habían al menos un 20% de las personas que se encuestaron que tenían cáncer relacionado con el asbesto. Y no se ha hecho nada. El experto toxicológico nos ratifica que la inhalación del asbesto por tiempos prolongados provoca cáncer, de ahí que se debieran tomar medidas tal como se hizo en Estados Unidos cuando cayeron las Torres Gemelas. Algo que no ocurrió en Chile cuando fueron demolidas miles de viviendas por el terremoto 8.8. Cualquier manipulación que va a involucrar el rompimiento, el deterioro de las planchas o de los materiales que tienen asbesto van a tener riesgo de salir al medio ambiente y que la población los inhale. Todos estos antecedentes ya están en manos de la Comisión de Salud del Senado y están siendo investigados. No se necesita un terremoto, basta un deterioro para que niños jugando inhalan las partículas de asbesto, como dijo un potente agente cancerígeno. Ahí lo que hay que hacer es un programa de recambio. Vamos a tener que colocar recursos para proteger la salud de la población. Como se puede ver en estas imágenes, muchos de estos techos que tienen asbesto ya están cumpliendo su vida útil. La normativa dice que no es llegar y reemplazarlos, hay que pedir permiso a la respectiva Seremi de Salud. La pregunta es en cuántos de los hogares saben cuál es el procedimiento a seguir para no verse afectados. Se toman varias medidas específicas respecto a la manipulación, los elementos de protección de los trabajadores, la información que se les tiene que dar antes de iniciar la obra. La Municipalidad de Maipú reaccionó frente a nuestro reportaje. Junto a la agrupación de víctimas del asbesto interpusieron un recurso de protección para exigir a la empresa Pizarreño una limpieza en toda la villa. La idea es que no quede ni un vestigio de esa sustancia que terminó con la vida de 300 vecinos. Es una parte de un conjunto de acciones que estamos tomando, por un lado para que no haya más víctimas de asbesto, pero por otro lado también para que las actuales víctimas, tanto aquellos que están enfermos como aquellos que fallecieron, haya una reparación adecuada. Aquí una empresa, cuando produce daño, aun cuando no haya sido voluntario, tiene la obligación de responder. Y resulta que esta empresa lo que ha hecho cada vez que hay un caso, lo envía a la Mutual de Seguridad sin responder directamente, lo que es inaceptable, es insólito y nos parece además que es ilegal. La empresa no quiso hablar en cámara y a través de un comunicado aseguraron que Pizarreño adoptó sistemáticamente las medidas de seguridad disponibles para cada época, aplicando rigurosamente la normativa vigente e incluso manteniendo estándares internacionales superiores a los establecidos por ley. Eso sí, los desesperados llamados de estas familias de Maipú tuvieron sus efectos en el Ministerio de Salud. Que la persona que está secuelada hoy día está siendo atendida desde el punto de vista paliativo. Pero a lo mejor, como salía en el reportaje, hay gente que tiene duda, ¿estaré yo? ¿Seré yo de mi hijo? Entonces ahí nosotros queremos intervenir como hacer un compromiso, un nuevo compromiso. Ver lo que vimos ayer nos duele. Un compromiso que esperamos que se cumpla por el bien de estas familias que a lo largo de estos años han sufrido la partida de uno o varios de los suyos. Pero ¿qué pasará con el resto de los hogares que aún tiene techo de asbesto? Es una interrogante que debe tener respuesta.